Hola, bienvenidos a mi canal. Les saluda Kaylin Espinosa. En mi canal aparezco como Kay Espinosa y en este Booktuber les voy a hablar acerca de la novela Por el camino de Swan en busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Bueno, y para comenzar les voy a dar un contexto un poco acerca de esta novela. Les contaré un poquito de la historia y mis apreciaciones personales acerca de este tema. Bueno, comencemos. Marcel Proust nació en el barrio parisino de Austerlitz, Francia, en el 10 de julio de 1871 y murió también en París el 18 de noviembre de 1922. Fue un novelista, un ensayista, un crítico cuya obra maestra es esta, la novela En busca del tiempo perdido, que está compuesta de siete tomos. Sin embargo, cada uno se puede leer de manera independiente y a simple vista parecerá que ya está el tema terminado y que ya está comprendido el tema. Sus obras fueron publicadas entre 1913, que es cuando él publica su primer tomo, por su publicación misma, y en 1927 que se publica la última. Constituye esta obra una de las cimas de la literatura del siglo XX, enormemente influyente en el campo de la literatura como el de la filosofía y la teoría del arte, o sea que mezcla varias tendencias, es una obra magnífica, tiene diferentes temas, podemos sacar diferentes aristas y vamos a ir viendo pues el tiempo en que se desarrolla este autor y por qué. Bueno, en 1907 Marcel entonces comienza precisamente esta primera parte de su obra, ¿verdad? Comienza a escribirla, que es Por el camino de Swan, luego esa publica en 1913, luego entonces comienza la segunda parte que se denomina A la sombra de las muchachas en flor. Esta segunda parte obtuvo el premio Goncourt en 1919. Este fue el primer reconocimiento de cierta notoriedad que Proust recibió y todavía pues estaba vivo en ese momento cuando él lo recibe y fue, ya solo le quedan 3 años de su vida, dicen los críticos, porque luego murió. Muy enfermo, entonces se dedicó exclusivamente a terminar su obra maestra. Entonces encerrado en su casa, sin ver casi a nadie, precisamente metido en esa introspección del texto. Su hermano luego entonces tomó, cuando él muere, toma la edición de los tomos restantes y los publica hasta que se publicaron todos precisamente, y el último es El tiempo recobrado. Vemos presente siempre esa temática del tiempo. En busca del tiempo perdido no es una novela tradicional, tiene muchas aristas, el lector encontrará que no hay capítulos muy bien definidos ni un argumento convencional, sino que se trata de un libro de memorias bellamente escritos y con cualidades poéticas, pero esas memorias aparecen dispersas, difusas, nebulosas, y ahí es ahí donde el lector pues tiene que irselas armando. Este autor francés, precisamente en su época, logró romper con la severidad de la escritura novelística y de lo que implicaba como tal una novela, como era concebida. Esto fue gracias a la influencia de los descubrimientos científicos en el marco de la época en que vive Proust y la filosofía también de la época. Tenemos, por ejemplo, el tema de Freud con sus teorías de la mente subconsciente y la interpretación de los sueños. Al principio de la novela habla bastante de esto de los sueños. También están presentes en la obra ideas del filósofo Henry Bergson, que ofrece fundamento para justificar precisamente el tiempo irregular de la novela, por eso. Proust rescata entonces todas estas tendencias que se estaban desarrollando en su época, que eran novedosas sobre los estudios de la memoria humana, y los aplica a su obra valiéndose de sus propios recuerdos. Es ahí donde toma importancia este tema de la mente y los recuerdos, la memoria. En busca del tiempo perdido no solo es una obra cumbre de las letras francesas del siglo XX, sino que aún pues, sigue siendo una de las más grandes creaciones literarias de toda la época, en donde esta transposición entre el relato de la vida de Marcel Proust, así como de los personajes, ambientes sociales de su época, dio a un nuevo y fecundo camino en el campo de la novela realmente. Este es el primer tomo, ¿verdad? El segundo tomo, A la sombra de las muchachas en flor. Bueno, luego sigue El mundo de Guermantes, Sodoma y Gomorra, La prisionera, La fugitiva y el último, que es El tiempo recobrado. Los críticos consideran que el narrador que cuenta la historia en busca del tiempo perdido es un joven hipersensible que pertenece a una familia burguesa de París del siglo XX. Bien, entonces es un jovencito, un adolescente, podríamos decir, que quiere ser escritor. Ahí ese proceso de introspección, habla de derecho de las novelas, él lee mucho, está enfermo, entonces está en ese proceso. Sin embargo, pues esas tendencias mundanas, porque habla de otras cosas, le desvían un poco de su objetivo,
está traído por el brío de la aristocracia, de los lugares de veraneo de moda. Habla de un lugar que se llama Valbet, que es una ciudad imaginaria en la costa de Normanda, y donde él se va de vacaciones son lugares así muy, muy de la aristocracia. Crece a la vez que descubre el mundo, el amor, la existencia de la homosexualidad. Y bueno, esta enfermedad y esta guerra le apartan del mundo, está muy, muy interno en su propio mundo, y es ahí donde va descubriendo. En esta novela pues se describen acontecimientos no en forma estrictamente cronológica y no en base a la importancia, sino que los hechos se narran como destellos de recuerdos que van viniendo a la memoria del narrador a través de lo que Proust bautiza como la memoria, precisamente. Eso es la memoria. Y al principio pues de la historia comienza hablando del sueño, de que no se puede dormir, de que el sueño podríamos ver una interpretación ahí de que el sueño representa una parte de nuestro inconsciente, de lo que nosotros sentimos o tenemos allá adentro guardado. Pasamos por el tema de la memoria, que es el tema como más impactante en todo el resto de la novela. No les voy a contar toda la obra, sino que les voy a mencionar algunos aspectos más relevantes y quiero que ustedes lo lean para que pues comprendan más acerca de este tema. Entonces, con eso comienza. Luego nos vamos a la parte de la memoria. Bueno, él vive con sus papás, vive con su abuelo, su abuela y unas tías. También hay una empleada porque esta es una familia acomodada. Y aquí donde aparece el señor Swan hijo, que era hijo precisamente del señor Swan padre, que ya murió, y a quien su abuelo y la familia le tenían mucho cariño, y era una familia, como decirlo así, de la alta alcurnia, tanto económica como moralmente. Pues bien, en esta primera parte vemos cómo se engloba el sueño, porque precisamente pues él no podía conciliar el sueño, no sé qué, y también Swan le hace vivir un sueño de alguna forma, porque esta familia, como le tiene tanto aprecio a Swan, a su familia, no sabe que él no es la persona que aparenta ser, sino que anda ahí como por pasos malos, pero la familia no lo ve. Bueno, entremos de lleno a este tema de la memoria. Él, a lo largo de la historia, él nos va contando cosas que vivió en su niñez, porque es un niño, un adolescente que está reflexionando, y son como retazos y pedazos que vienen a su mente, que las va poniendo. Hay una parte bien interesante cuando habla de que él viene y toma una infusión de té y Magdalena, le mete la Magdalena ahí y le vienen los recuerdos. Y es que precisamente, pues, hablando de la memoria y los recuerdos y el papel que juegan, esto es una función innata en el ser humano. Yo considero que así es, que es innata, o sea, ya la tenemos, esta función, la vamos a desarrollar más o menos, ¿verdad? Bueno, comencemos puntuando que, o digamos que el ser humano es una creación compleja que siente, piensa, ama y todo, pero lo hacemos en función de la memoria y los recuerdos y la experiencia que va generando, que se vayan construyendo esos recuerdos y que podamos hacerlo. Ya lo hicimos una vez, bueno, la próxima vez ya sería un recuerdo que ya lo tenemos y ya lo podemos ir haciendo. Los recuerdos necesitan a veces estímulos para poder salir, porque están guardados en nuestra mente, pero necesitan estímulos, o necesitan estímulos también para guardarse. En este papel juega importante, y lo menciona el narrador en una de las partes en que reflexiona y dice, bueno, porque es en la ciudad de Congora que está. Si alguien me hubiera preguntado por Congora, yo lo hubiera descrito más, pero nadie me lo preguntaba, porque ahí funciona los recuerdos que son por la memoria voluntaria, que es lo que yo quiero recordar, aquello positivo o quizás aquello negativo, pero que me marcó de determinada forma, y la memoria de la inteligencia, que yo creería pues que la memoria de la inteligencia tiene que ver como con esas habilidades que debemos aprender como seres humanos, porque debemos aprenderlas. Pero quizás hay otras cosas que estén guardadas ahí que no nos son tan gratas o no consideramos tan importantes y no las recuperamos. Pero entonces realmente, pues, él dice, si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho más detalles de Congray, de cómo era, habla de la iglesia, habla de que, por ejemplo, las calles de Congray tenían nombres religiosos, entonces creo que está presente ese tema religioso. Él, ya en esta parte, está viviendo en la casa de su tía se le murió su esposo, y desde que se le murió el esposo no sale de su casa, no sale de su habitación, y precisamente entonces la tía está ahí recluida en su espacio, y lo que la mantiene viva son la memoria y los recuerdos. Aquí también hay una empleada que cuida bastante a la tía, y a esta tía la llega a visitar algunas veces el obispo, y ella no lo quiere recibir, dice que le aburre, prefiere recibir a otra muchacha que viene a ser como una muchacha humilde, que es como una criada que ve por la iglesia y que le cuenta cosas que pasan en la iglesia. La tía está
está como, no sale ni nada, pero lo que la mantiene viva son esos recuerdos, esas vivencias, y otra vez la memoria juega ese papel sumamente importante. A lo largo entonces de la historia, el narrador nos va contando retazos de su vida, de cómo se imagina, de la ciudad donde estaba, de las personas con que estaba, porque recordemos que los recuerdos en nuestra memoria, que nuestra memoria viene a ser como una gran caja, un gran archivo, donde nosotros guardamos esas cosas, esos recuerdos, esos archivitos donde tenemos esos recuerdos, pero no se pueden guardar solos, sino que necesitan precisamente quizás de un contexto. Nosotros no guardamos recuerdos solos como tal, acciones solas. No, estas acciones están en un determinado contexto, están en una geografía, en un tiempo, en una situación. Y cuando lo vamos a recordar, pues entonces, por ejemplo, él al tomar té recordaba, yo estaba haciendo esto y esta cosa con mi tía y que no sé qué, y uno recuerda estas cosas. Entonces él va recordando de todo, es una historia donde hay bastante descripción, a veces uno se siente como que está ahí presente y que se lo está contando de pe a pa, como es, describe la iglesia, habla de sus tías, por ejemplo, de la relación en la casa, de la relación que existe entre la empleada y su tía, que ellos pensaban que al principio, pues, de ver que la tía trataba un poquito mal a la empleada, que no le era tan cariñosa, pero la empleada le ayuda, y es como esa parte de, porque como la empleada sube a visitarla a su habitación, y entonces la señora tiene a la par una ventana y está viendo quién llega, quién se va, y de algunas cosas que no sale a recibirlas a la calle, entonces llega a ella y le pregunta a la empleada, hey, ¿usted quién es esa persona que vino? Hey, ¿usted qué está pasando por allá? Y eso es lo que la mantiene viva, esos recuerdos, pero también esas vivencias que están pasando y que luego se van a ir guardando como recuerdos, y a veces para aclarar su mente le pregunta a la empleada, nuestra protagonista entonces va contando cómo era su vida, cómo era su niñez, va contando, bueno, hay una parte en la que se mete, por ejemplo, en la personalidad de un autor de una novela y dice, bueno, el autor de una novela nos lleva por este rumbo y eso nos ocasiona que tengamos como más interés en este tema, y entonces estamos por ahí y se va generando esta parte y continúa precisamente hablando de la memoria y los recuerdos y de ese papel esencial que lleva. Dice, está ahí, o sea, está ahí en ese papel esencial que conlleva la escritura, donde el narrador nos llevaría. Creo que es un juego precisamente a la intención que él tenía de ser escritor, de que le gustaba mucho esto, y entonces está ahí contándolo. Él cuenta que aquellos recuerdos de Conroy, de toda esa ciudad donde él estaba, ¿verdad? Había el campanario de la iglesia, las personas, los vecinos, todo esto representa, bueno, y cuando recuerda los campanarios, dice específicamente esos campanarios representan una parte muy honda, es decir, profunda sobre su vida. Y es que muchas veces esos recuerdos de nuestra infancia están unidos a lo que somos, a lo que representan en nuestra vida actual, ¿verdad? Ese proceso. En este tema que les hablaba de cómo el narrador, ¿verdad? Va comenzando la historia y que entonces dice él, pero un sueño más claro que los que tenemos dormidos y que nos durará más en el recuerdo, entonces desencadena en nuestro seno por una hora todas las dichas y desventuras posibles de esas que en la vida tardarían muchos años. O sea que está hablando de ese proceso de la novela y cómo se comienzan a desarrollar esas situaciones que pronto se van a convertir en recuerdos y que la mente va a tener y va a guardar por muchos años y que serán eternas. Eso es lo que nos presenta precisamente quizás una novela. Nosotros al leerla vemos esos hechos, luego ya se van guardando en nuestra memoria. Aquí pues aparecen, no hay tantos personajes, más que todos los vecinos, la familia, el niño que es el que más va contando la historia, el señor Swan, cuyas visitas ponían triste al protagonista porque cada vez que el señor Swan llegaba no lo dejaban a él que su mamá le diera un beso, y entonces eso a él lo ponía triste porque él quería tener mucha cercanía con su mamá, pero su papá no le gustaba. Entonces realmente vemos cómo la memoria y los recuerdos influyen, cómo es esta función. Esta obra realmente es buenísima, se la recomiendo. También como para imaginarse espacios nuevos, porque la obra como que se la va contando a uno, entonces yo creería que es bastante buena, sigue siendo vigente, sigue siendo teniendo muchos temas que en aquel entonces eran un boom y eran nuevos, también sigue presente. Gracias por habernos acompañado en este video y les espero en el próximo video. Yo soy Kay Espinosa.